Mi nombre es Manuel López Sáenz y quiero compartir frente a los acontecimientos que se han venido presentando en los últimos días en nuestro país, el conflicto entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno federal, derivado pues del planteamiento de una serie de demandas de esta corriente dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la CENTE, entre las cuales destaca precisamente el tema de las pensiones y una demanda central que es la abrogación de la ley 2007 que dilapidó en el sexenio de Felipe Calderón el sistema de pensiones solidario e intergeneracional. En este momento en el que nos encontramos, cabe mencionar que el retorno a un sistema de pensiones como lo conocíamos antes de 2007 para los trabajadores al servicio del Estado y lo que ocurrió en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1997, que también tuvo una reforma que cambió el esquema de las pensiones en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, pues es que la pirámide poblacional el día de hoy se ha invertido. La población es prioritaria o mayoritariamente más longeva, y evidentemente esto genera que el sistema de pensiones como lo conocíamos pues no pueda retornarse a él. Pero por otro lado también la demanda es desde luego justa. Todos los trabajadores, las personas en general, deberíamos de contar con el derecho a una pensión digna para vivir después de toda una vida de trabajo, pues una vejez igualmente digna en términos pues de la manutención, del acceso a la salud, del bienestar en su conjunto, el derecho al cuidado, al autocuidado, pero contando precisamente con las condiciones materiales necesarias y de todo tipo para garantizar precisamente este bienestar. Sin embargo, pues el diálogo que se ha dado entre el gobierno federal y la CENTE pues ha transcurrido, por un lado, en una serie de propuestas que la misma CENTE ha rechazado. Estas propuestas que al momento se han hecho públicas, por ejemplo, el fortalecimiento de Pensioniste, la creación de una aseguradora pública que garantice el pago de las pensiones y gradualmente llegar a un mejoramiento de pues las pensiones garantizadas, que para los trabajadores que se encuentran en el régimen de cuentas individuales pues pueda significar una mejora importante precisamente en este derecho, en esta prestación. Por otro lado, también decir que en un momento determinado, desde el gobierno del presidente López Obrador se ha iniciado un proceso gradual de recuperación de esta condición de las pensiones a través de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que garantiza una pensión equivalente al salario promedio del trabajador del IMSS, que asciende alrededor a poco más de 16,000 pesos mensuales, aún insuficientes, pero claramente superiores a la pensión garantizada por el esquema de cuentas individuales, que evidentemente pues es ínfimo, ¿no? Ofertando pensiones de 4,000, 5,000 pesos mensuales, que evidentemente pues no son suficientes para garantizar la seguridad social, el bienestar de una persona en situación de retiro después de toda una vida de trabajo. En este contexto, yo hago pública una propuesta. No soy especialista en pensiones, pero soy sensible a esta situación. He procurado estudiar de alguna manera el tema y por ello comparto esta propuesta, quien corresponda, ¿no? A los actores involucrados, que finalmente somos todos los trabajadores al servicio del Estado, al propio gobierno federal, en la idea pues de hacer una crítica, pero acompañada de una propuesta, y sobre todo en el marco de la concordia, del diálogo, totalmente distante de cualquier expresión de violencia. Mi postura es repudiar la violencia de todo tipo, la violencia que pudiera venir del Estado en términos estructurales, en términos directos, en términos culturales, pero también cualquier otro tipo de violencia del lado de los grupos, de las organizaciones sociales y, por supuesto, de grupos de intereses oscuros que claramente atentan pues contra el interés nacional, contra la sociedad mexicana en su conjunto, y no perder de vista
que en el contexto actual hay una clara operación, no solo en México, sino en América Latina y a nivel mundial, en contra de los gobiernos llamados progresistas o de corte progresista, encabezada por los Estados Unidos, y que buscan descarrilar a estos gobiernos elegidos democráticamente para imponer gobiernos afines, lamebotas, que evidentemente sean instrumento para la ejecución, la cristalización de los intereses del gobierno estadounidense y de la oligarquía internacional. En ese contexto es que yo hago esta propuesta, sin dejar de ver este problema, porque me parece que aun cuando se reivindiquen causas sociales justas, es importante ver el contexto global, qué es lo que está pasando en América Latina, en países como Argentina, como Bolivia, como Ecuador, como Venezuela, como Colombia actualmente, qué es lo que pasó en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, que evidentemente hubo toda una operación, un ejercicio por parte de las élites de aquellos países, de los grupos de derecha, pero articulados, impulsados por el gobierno de los Estados Unidos precisamente. Y nuestro país no es la excepción. De hecho, desde mi punto de vista, hay una clara operación de golpe blando desde el manual del politólogo mercenario Jim Sharp, que está ocurriendo en nuestro país y que particularmente en este momento ha transitado a su tercera fase, que tiene que ver con el aprovechamiento de movilizaciones sociales, incluso su incentivo, su radicalización, para desestabilizar a el gobierno federal. En ese contexto, insisto, hago mi propuesta que he denominado hacia un nuevo sistema nacional de pensiones solidarias. La propuesta particularmente contempla una transición democrática, gradual, mediante la inmigración voluntaria que está contemplada en la ley actual, de los fondos de los trabajadores al servicio del Estado que se encuentran en cuentas individuales, en afores privadas, hacia la afore pública de pensionista, y con ello avanzar en la construcción de un modelo de inversión social para el bienestar de las y de los trabajadores. En este contexto, es importante decir, el sistema pensionario mexicano atraviesa por una clara contradicción histórica. Mientras las AFORES concentran alrededor de 8.3 billones de pesos del ahorro de las y de los trabajadores, millones de personas enfrentan perspectivas de jubilación insuficiente. En este sentido, la lógica financiera ha privilegiado la rentabilidad del mercado a través de la administración de los fondos de los trabajadores, la intermediación privada y la lógica de acumulación financiera. Eso es el contexto que nos lleva a esta crisis que se generó, insisto, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1997 con el gobierno del priista Ernesto Zedillo, y en el caso del ISSSTE en 2007 con el gobierno del panista Felipe Calderón. ¿Cuál es la propuesta? Impulsar un proceso de migración masiva, individual y desde luego voluntaria de los trabajadores desde afores privadas hacia pensionistas en un primer momento. ¿Qué implica esto? La democratización del ahorro pensionario, la inversión estratégica de estos fondos en proyectos nacionales, que este es un aspecto también muy importante. Todas las AFORES tienen un portafolio de inversión y la idea es que este portafolio de inversión, robustecido en el caso de pensionista por este proceso de migración masiva, individual y voluntaria, esté orientado al fortalecimiento del desarrollo nacional. Esto, desde luego, implica un proceso de negociación social con el Estado para fortalecer las pensiones, garantizar su pago y, desde luego, fortalecer, robustecer el sistema pensionario en un futuro. Pero algunos dirán, esto no es posible. La pregunta que yo hago, ¿esto es posible? Aquí una reflexión. Si bien es cierto que en México existe un límite legal de concentración de mercado para las AFORES de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, que a la letra establece ninguna administradora podrá tener más del 20% del mercado total del SAR, también es cierto que la misma norma abre una excepción importante, y aquí está la clave. La CONSAR puede autorizar una concentración mayor
previa opinión del comité consultivo y de vigilancia, siempre que no se perjudiquen los intereses de los trabajadores. Y en este caso no habría perjuicio. Por un lado, el trabajador estaría solicitando el cambio, como lo contempla el marco legal actual, y por otro lado, claramente esto implicaría un beneficio para el ahorro del trabajador. ¿Por qué? Porque por un lado estaría transitando a una afore pública que le garantiza de manera más sólida la permanencia de su ahorro, que cobra menos comisiones y que a la postre, en un esquema de fortalecimiento de esta afore pública mediante la migración del ahorro masivo de los trabajadores, pues podría redundar en mejores réditos para el ahorro, para el retiro de los trabajadores. Esto significa que el límite, lo que estábamos comentando anteriormente, que ninguna administradora puede tener más del 20%, pero que la CONSAR puede autorizar una concentración mayor, significa que el límite del 20% no es absolutamente rígido. Esto es importante. El ente regulador puede permitir que una administradora exceda ese porcentaje por razones operativas, fusiones, adquisiciones o por estabilidad del sistema. De igual manera, se trata de una normatividad secundaria que podría modificarse poniendo en el centro el interés de los ahorradores como producto de una negociación política contemplada en esta misma propuesta, y que es importante reflexionar. Si se está pidiendo la abrogación de una ley o si se está pidiendo una reforma constitucional para generar otro esquema de pensiones, ¿no sería más sencillo, mediante un proceso de negociación política, la modificación de una normatividad secundaria para permitir este proceso de migración? Yo creo que sí es mucho más viable. El fundamento jurídico. La propuesta se sustenta plenamente en el marco legal vigente. ¿Por qué? Porque la ley del SAR reconoce el derecho de cada trabajador a elegir libremente la administradora de su cuenta individual, y porque la ley del ISSSTE vigente establece que las cuentas individuales pueden ser administradas por pensionistas. Por lo tanto, esta propuesta no implica nacionalización, no supone confiscación de los fondos de los trabajadores a las afores privadas, lo que podría generar un conflicto. Y de hecho, una propuesta así también lo puede generar, pero finalmente es decisión de los trabajadores qué hacer con sus fondos. No elimina la propiedad individual y no requiere una reforma constitucional. Entonces, es un proceso mucho más transitable, que no elimina que en el mediano y largo plazo se busque un proceso de transformación, de cambio mucho más profundo, pero que eventualmente sea detonado por un proceso gradual de cambio. El diagnóstico estructural. Los principales problemas del modelo vigente. Uno, y fundamental, las pensiones claramente son insuficientes. Es importante también recordar que junto con el gobierno de Felipe Calderón, el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación estuvo promoviendo campañas desinformativas de manipulación y engaño en agravio de los trabajadores que cayeron, aún teniendo la posibilidad de elegir el 10º transitorio, que en aquel momento lo considerábamos lo menos malo de esa reforma a la ley del ISSSTE en 2007, porque todavía hay un esquema que garantiza una pensión para el retiro. En este caso, pues no lo hay, las pensiones son insuficientes. Muchos trabajadores que eligieron el régimen, aún pudiendo elegir el 10º transitorio, después ya no fue posible. Los trabajadores que entraron del 2007 en adelante ya no se les preguntó y están condenados en este esquema de cuentas individuales, que implica bajas tasas de reemplazo por la informalidad, bajos salarios, intermitencia laboral y, desde luego, precarización del empleo. Otro aspecto importante es la financiarización del ahorro. Los recursos usados como capital financiero implican deuda gubernamental, instrumentos bursátiles y, sobre todo, mecanismos especulativos, que lo único que socializan son las pérdidas. Cuando hay pérdidas en el proceso de inversión, en los esquemas de inversión, pues se reparten entre todos. Cuando hay ganancias, pues no. Esa es también una realidad, ¿no? Y una débil participación, en este caso, escasa incidencia de los trabajadores en decisiones de inversión, gobernanza y transferencia de los portafolios precisamente de inversión. Este es un diagnóstico estructural general de los principales problemas que podríamos identificar en el modelo vigente, que es el que se cuestiona de las cuentas individuales. La hipótesis central de esta propuesta es que
ahorro de las y los trabajadores podría convertirse en esta idea de migración en palanca del desarrollo nacional y en una mejora pensionaria si es administrado bajo criterios públicos de transparencia orientados a la productividad y socialmente focalizados. Esto es, como principios rectores, propiedad garantizada de los fondos por parte de los trabajadores, una administración pública transparente, que también esto es importante, es mucho mejor tener, y hay mayores garantías de los fondos de ahorro para el retiro para los trabajadores cuando se administran por una FORE pública, que no es lo ideal, pero dentro del esquema posible con el que se puede jugar en este momento, una FORE pública que una FORE privada. La FORE privada se declara en quiebra y desaparece con los fondos y los trabajadores se quedan absolutamente sin nada. La inversión productiva nacional, el rendimiento socialmente orientado y la participación democrática de los trabajadores en la toma de decisiones sobre el portafolio de inversión. Esto implica una ruta crítica. En esta ruta crítica, la primera etapa implicaría una organización nacional de información y concientización. Y ahí, por supuesto, la participación de las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, los trabajadores, pues es fundamental. El objetivo, generar una alfabetización pensionaria masiva a través de campañas informativas, plataformas comparativas, la simulación de plataformas de simuladores de pensiones, observatorios ciudadanos, formación sindical y difusión por medios digitales. En la etapa 2 implicaría iniciar el proceso de migración escalonada. El mecanismo: solicitud individual de traspaso hacia pensionista conforme a la normatividad de la CONSAR. La meta inicial sería construir una masa crítica financiera suficiente para fortalecer la capacidad de inversión pública de pensionista. Aquí todavía no estaríamos pensando en la totalidad de los trabajadores, pero sí en un porcentaje importante que pueda empezar este proceso de migración. Sectores prioritarios, por supuesto, el magisterio, en general, trabajadores al servicio del Estado, de universidades públicas, del sector salud, empresas estratégicas, los sindicatos, etcétera. Esto nos llevaría a un nuevo portafolio de inversión nacional, que es el núcleo estratégico de la propuesta, garantizando seguridad financiera, rentabilidad sostenible, impacto o beneficio en el país, beneficio directo a los trabajadores. También implica negociar con el gobierno federal un nuevo esquema de inversión productiva que vincule el ahorro pensionario con la economía productiva nacional. Implica una reforma de gobernanza pensionaria, ¿no? Un Consejo Nacional de Inversión Pensionaria. ¿Quiénes lo podrían integrar? El gobierno, los trabajadores, sindicatos, especialistas financieros, los órganos y autónomos como las universidades y, desde luego, órganos de transparencia. Las funciones que tendrían serían supervisar el portafolio de inversión, evaluar los riesgos, transparentar esta información, generar procesos de auditoría social y definir de manera democrática prioridades estratégicas de inversión. La cartera de inversión productiva nacional, que implicaría que se priorizara la inversión en infraestructura, por ejemplo, trenes, puertos, conectividad, infraestructura hidráulica, vivienda social, en energía, proyectos de energías renovables, almacenamiento energético, modernización eléctrica, en salud pública, hospitales, farmacéutica, desarrollo de farmacéutica nacional, tecnología médica, investigación, en educación y tecnología, universidades, conectividad destinada a la educación, inteligencia artificial, innovación científica, desde luego también investigación. En vivienda, esquemas cooperativos que generen vivienda accesible y desarrollo urbano de corte social. En el proceso de negociación, esto implicaría generar condiciones, garantías para proteger el ahorro de los trabajadores, un marco jurídico que blinde y que garantice que los recursos sigan siendo propiedad de los trabajadores. Rendimientos garantizados, en donde el Estado asuma garantías parciales de la estabilidad financiera. Transparencia absoluta, es decir, publicación periódica de las inversiones, riesgos, rendimientos y los resultados de las auditorías. Prohibición de uso político. No se podrá invertir estos fondos en gasto corriente,
en programas sociales, porque estos ya son un derecho constitucional y ya tienen su propio fondeo, tampoco en rescates privados, ni mucho menos en campañas políticas. La participación de corte vinculante, esto es, la gobernanza pensionaria dejaría de ser exclusivamente tecnocrática, participarían los propios trabajadores y otras organizaciones o actores públicos autónomos que garanticen la transparencia del uso de los recursos. ¿Qué impactos esperados? Los podemos identificar en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, fortalecimiento pensionista, reducción de la dependencia financiera privada en el caso de la administración de los fondos de los trabajadores, mayor competencia en el SAR, en el sistema de ahorro para el retiro, y presión para reducir comisiones, porque si las afores privadas quieren que retornen los ahorradores con ellos, yo diría que no retornaran, por supuesto, pues tendrán que mejorar sus rendimientos y bajar las comisiones y a ver quién cae. Mediano plazo, la consolidación de un fondo público robusto que garantice las pensiones, inversión nacional productiva que redunda en beneficios para la propia población, los trabajadores, sus familias, bienestar, fortalecimiento del mercado interno y democratización financiera. En el largo plazo, mejores tasas de reemplazo, es decir, mejores pensiones para el retiro de los trabajadores, un sistema mixto solidario de pensiones, que ahí ya se avanzaría en esta idea del sistema solidario, mayor soberanía financiera nacional y disminución de vulnerabilidad pensionaria. Este aspecto me parece también importante resaltarlo. No sería el último paso, simple y sencillamente sería un proceso de transición hacia la consolidación de un sistema de pensiones más generoso con los trabajadores, pero también sostenible presupuestalmente hablando y que permita su carácter intergeneracional, ¿no? Precisamente por por su carácter robusto y por su sostenibilidad financiera. ¿Qué riesgos y qué desafíos habría que sortear? Dentro de los desafíos va a haber una fuerte resistencia, habría una fuerte resistencia de los grupos financieros, litigios de carácter regulatorio, presión de los organismos financieros internacionales, incluso de gobiernos internacionales de otros países, por supuesto, riesgos de captura política, necesidad de regular la alta transparencia del uso de los recursos, sostenibilidad actuarial. Pues es un aspecto en el que tenemos que echar mano de los especialistas, de los expertos para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y la profesionalización financiera pública. Factores de éxito: mayor legitimidad social, asegurando el apoyo amplio de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, rigor técnico, fundamentos financieros sólidos, gobernanza democrática que implica la participación, el garante de la participación plural y transparente de todos los involucrados, y la disciplina financiera, administración responsable de los recursos. En conclusión, México, desde mi punto de vista, posee una oportunidad histórica para repensar el sentido social del ahorro pensionario. Un mecanismo de democratización financiera, una plataforma de inversión nacional y un punto de partida. Pero eso decía, este sería un punto de partida, la propuesta, para un nuevo pacto social pensionario. Recordemos que el ahorro de las y los trabajadores no debe de ser únicamente capital financiero, debe convertirse también en instrumento de bienestar colectivo, desarrollo nacional y dignidad pensionaria futura. Si estás de acuerdo, súmate a la acción. Es tu futuro, es nuestro futuro, y yo te invito a robustecer esta propuesta, a mejorarla, a encontrar sus áreas de oportunidad y fortalecerla. Mi contacto, te dejo este correo: nuevosistemadepensiones@outlook.com. La crítica es buena siempre si se acompaña de una propuesta. Por tu atención, muchas gracias.